¿Qué pasa cuando las decisiones más difíciles en un hospital no son sobre qué medicamento usar, sino sobre qué es lo correcto, lo justo o lo humano? Hoy no vamos a hablar de cirugía ni de diagnósticos complejos, sino de la ética que hay detrás de la bata blanca. Para esta conversación tenemos sobre la mesa un material que es fascinante, un texto de bioética preparado para estudiantes de segundo de medicina. La idea es explorar los dilemas morales a los que se enfrentan los profesionales sanitarios a diario. Decisiones que van desde cómo dar una mala noticia hasta, a quién asignar la última cama en la UCI. Y es una exploración que, la verdad, va mucho más allá del ámbito médico. Es una ventana a la parte más humana y a la vez más sistémica de la medicina. Una que nos afecta a todos como posibles pacientes o como familiares. Hoy vamos a desgranar cómo ha evolucionado la relación médico-paciente y las reglas, a veces frías, que guían las decisiones en los momentos más críticos de la vida. De acuerdo, pues empecemos a desgranar esto. El texto arranca con un cambio de paradigma que es fundamental. La relación médico-paciente. Describe un modelo antiguo que llama paternalista. Suena casi amable la palabra, ¿eh? Sí, suena bien, pero en la práctica significaba que el médico decidía absolutamente todo, asumiendo que sabía lo que era mejor para la persona, sin necesidad de consultar. Era el clásico, esto es por su bien, y punto. El paciente era un actor pasivo. Era el modelo del doctor sabe más, pero llevado al extremo. La información se dosificaba o directamente se ocultaba y la decisión era totalmente unilateral. El texto lo contrapone de forma frontal con el ideal ético de ahora, el modelo deliberativo. El deliberativo. Exacto. Y aquí el cambio es copernicano. El médico deja de ser un dictador benévolo para convertirse en un consejero experto, tanto en lo técnico como en lo moral. Su trabajo es presentar las opciones, con sus pros y sus contras, y ayudar a la persona a deliberar sobre qué camino encaja mejor con sus valores, con lo que esa persona considera una vida digna. ¿El poder se desplaza? Por completo. El eje se desplaza hacia la autonomía del paciente. Suena increíblemente bien en la teoría, la verdad, pero me pregunto cuán realista es. Porque una cosa es el ideal y otra es la práctica, sobre todo cuando chocas con barreras culturales. Y el texto pone un ejemplo que es una bomba, especialmente en culturas como la nuestra, la llamada conspiración del silencio. Totalmente. Es uno de los nudos éticos más comunes y, más dolorosos. El escenario es un clásico, un diagnóstico grave, a menudo terminal. La familia se reúne con el médico y le suplica que no le diga la verdad al paciente. Para protegerlo. Justo, para protegerlo, para que no sufra o no pierda la esperanza. Actúan desde el cariño, pero éticamente están usurpando un derecho que es fundamental. Espera un momento. El texto es tajante en esto, entonces. Dice que el derecho a la información es del paciente. Y punto. Eso choca frontalmente con una idea cultural muy arraigada de proteger a los nuestros, ¿no? Sobre todo a los mayores o a los que vemos más frágiles. Es un choque de trenes, sí. Y la bioética, según este material, es muy clara. El titular del derecho a saber es la persona enferma. Ocultárselo no solo rompe la confianza, es que le roba la posibilidad de tomar decisiones cruciales sobre su propia vida. Despedirse, arreglar asuntos, prepararse espiritualmente. Le roba el control sobre su propio final. Exacto. Ahora bien, la solución no es entrar en la habitación y soltar la información de golpe. Y aquí es donde el texto introduce un concepto que me parece clave. La verdad soportable. ¿Verdad soportable? A ver, a mí eso me suena un eufemismo un poco peligroso. ¿Cómo se asegura un médico de que no está en el fondo volviendo a la conspiración del silencio pero con otro nombre? Dando la verdad a cuentagotas hasta que ya es demasiado tarde. ¿Dónde está la línea? Esa es la pregunta del millón, y la que define la pericia clínica y humana del médico. No es un eufemismo para mentir, es una estrategia de comunicación empática. Significa entender que la verdad es un proceso, no un acto único. Vale. Se trata de abrir la puerta a la conversación. ¿Qué te han contado? ¿Qué te preocupa? ¿Hasta dónde quieres saber? Es como una danza comunicativa. El médico va dando la información al ritmo que el paciente, con sus preguntas y sus silencios, va marcando. Entiendo. A veces es el propio paciente el que te dice, doctor, no me cuente más por hoy. El objetivo no es ocultar, sino acompañar para que la verdad, por dura que sea, no destruya. Sino que empodere en la medida de lo posible. O sea, que la responsabilidad no es solo decir la verdad, sino crear las condiciones para que la verdad pueda ser escuchada. Es mucho más complejo. Y hablando de complejidad y de decisiones brutales, el texto nos mete de lleno en el escenario más tenso que uno pueda imaginar. La justicia en la escasez. Pensemos en una sala de urgencias desbordada, una pandemia, un accidente con múltiples víctimas y solo queda una cama libre en la UCI. Varios pacientes la necesitan para sobrevivir. ¿Cómo se elige? Aquí es donde entra en juego uno de los principios más duros de la bioética, la justicia distributiva. Y lo primero que el texto desmonta es que la decisión pueda basarse en quién llegó primero. Lógico. O incluso, y esto es muy contraintuitivo, en quién está más grave. ¿Cómo que no se elige al más grave? Eso va en contra de todo instinto. Porque más grave a veces significa sin posibilidades de recuperación. El criterio ético fundamental que se debe aplicar, y que es increíblemente difícil,
es el de la utilidad médica. Utilidad médica. Sí. Esto significa asignar el recurso escaso a quien tenga la mayor probabilidad objetiva de beneficiarse de él. O sea, de sobrevivir y recuperarse. No es un juicio de valor sobre la persona, sino una evaluación técnica del pronóstico. Entiendo la lógica, pero me parece de una frialdad brutal ponerse en la piel de una familia y decirle: no vamos a usar esta cama para su ser querido porque sus probabilidades son un 5% menores que las de la persona de al lado. ¿Cómo se gestiona eso humanamente? ¿No genera una desconfianza absoluta en el sistema? Por supuesto. Es una de las situaciones más devastadoras para un equipo médico y para las familias. Y precisamente por eso, para evitar que esa decisión tan fría se contamine con la arbitrariedad o con los prejuicios, la bioética exige usar criterios lo más objetivos posibles. El texto menciona, por ejemplo, escalas clínicas como la escala SOFA, que mide el fallo orgánico de forma numérica. Ah, con datos. Claro, se basa en datos de laboratorio, en constantes vitales. Es un intento de convertir una situación desesperada en una decisión lo más racional y justa posible, minimizando la subjetividad del médico que está de guardia esa noche. Y supongo que tan importante como lo que se usa para decidir es lo que está terminantemente prohibido usar. Exactamente. Y el texto es tajante en esto. Prohíbe explícitamente el edadismo. Discriminar a alguien solo por su edad cronológica. Tener 85 años no te excluye si tu pronóstico es bueno. Justo. Prohíbe basarse en el estatus social, la fama o el supuesto valor social de una persona. El presidente de una gran empresa y una persona sin hogar tienen el mismo derecho a esa cama, si sus posibilidades médicas son equivalentes. Es increíble cómo un prejuicio, una primera impresión, puede tener consecuencias de vida o muerte en un entorno así. Y aunque aquí hablamos de un hospital, ese tipo de sesgos nos afectan a todos. Me recuerda al concepto que el texto introduce justo después, el sesgo de anclaje. Lo que es fascinante, Pi, es cómo nuestros propios atajos mentales, a menudo inconscientes, pueden dinamitar por completo la justicia. El texto lo ilustra con un ejemplo potentísimo. Llega a urgencias un paciente confuso, desorientado, con la ropa descuidada. El médico huele alcohol y su cerebro se ancla. Se ancla en la primera impresión. Es una intoxicación etílica. Exacto. Y una vez que esa idea se fija, es como si se pusiera unas orejeras. Deja de buscar activamente otras explicaciones. Y esas otras explicaciones podrían ser un ictus, un hematoma cerebral, una hipoglucemia severa. Cosas que requieren una actuación inmediata. Claro, para salvarle la vida o evitar secuelas terribles. Exacto. Y ese cierre prematuro del diagnóstico no es solo un error técnico. El texto lo eleva a falta ética grave. Viola el principio de no maleficencia, porque le causas un daño por omisión al no tratar lo que de verdad le pasa. Y viola el de justicia, porque le niegas recursos vitales, un TAC, la propia cama de UCI, una analítica completa, basándote en un juicio moral previo. Se le ha juzgado por su apariencia antes de diagnosticarlo. Este sesgo demuestra la importancia de ver al paciente como un individuo completo, no solo como un síntoma o una primera impresión. Y esa idea de ver a la persona en su totalidad nos sirve de puente para otro punto crucial que trata el texto, el respeto a su identidad más allá de lo puramente biológico. Efectivamente, la medicina moderna ya no puede tratar el cuerpo como una máquina aislada. El texto subraya que la sexualidad es una dimensión integral de la persona. Y para abordarla con respeto y sin discriminación, es vital diferenciar tres conceptos que a menudo se mezclan. A ver. Primero, el sexo biológico, las características cromosómicas, gonadales y anatómicas. Segundo, la identidad de género. ¿Qué es la vivencia interna? ¿Cómo se siente cada uno? Eso es, la vivencia interna y profunda, que puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Y tercero, la orientación sexual, que es la atracción afectiva o erótica hacia otras personas. Entender esa diferencia, supongo, es la base para no cometer errores garrafales como usar pronombres incorrectos o hacer suposiciones que pueden ser profundamente hirientes o humillantes para el paciente. Se trata de no hacer daño, de nuevo. Es la base para un trato digno. El objetivo, como dice el texto, es evitar la patologización de la identidad. Ser una persona trans o tener una orientación no heterosexual no es una enfermedad a curar. Claro. Es una faceta de la identidad que el sistema de salud debe reconocer y respetar para ofrecer una atención adecuada y humana. Y esta necesidad de respeto se conecta con uno de los casos prácticos más delicados en ética, la confidencialidad en el VIH-Sida. Un tema de altísimo voltaje. Absoluto. Aquí la confidencialidad es un pilar sagrado. El texto usa una expresión muy potente para describir el riesgo de romperla, la muerte civil del paciente. Muerte civil. Sí. La revelación no autorizada de un diagnóstico de VIH puede provocar un estigma social tan brutal que la persona pierda su trabajo, su casa, su círculo de amigos, su familia. Su vida en sociedad queda aniquilada. Por eso el secreto profesional es, si cabe, más estricto. ¿Pero existe alguna excepción? ¿Alguna situación en la que el bien de otro pueda pesar más? El texto menciona una única y muy controvertida excepción. Cuando existe un riesgo inminente, real y demostrable para una tercera persona identificable. Y el paciente se niega a informar. Y el paciente se niega sistemáticamente a informar. El caso clásico es una pareja estable que no sabe nada. Aún así es una medida de último recurso, tras haber intentado por todos los medios que sea el propio paciente quien dé la información.
No es una decisión que un médico pueda tomar a la ligera. Esa idea de la muerte civil por romper la confidencialidad subraya lo frágil que es la confianza. Y supongo que esa confianza es también la base de lo que viene ahora, el consentimiento informado, que a menudo se ve como un simple papel. Totalmente. Creo que la mayoría de la gente piensa que el consentimiento informado es ese formulario que firmas antes de una operación para proteger legalmente al hospital. Una especie de trámite burocrático para evitar demandas. Exacto. Y el texto lo desmonta por completo. ¿Y cuál es su verdadero valor entonces? Su verdadero valor ético no está en la firma, está en el proceso de comunicación que precede a esa firma. Para que un consentimiento sea válido, la persona debe haber comprendido de verdad cuál es su situación, qué opciones de tratamiento existen, cuáles son los riesgos y beneficios de cada una. ¿Y las alternativas? ¿Y cuáles son las alternativas? Incluida la de no hacer nada. No es una firma, es un entendimiento mutuo. El papel solo certifica que ese diálogo honesto ha ocurrido. Claro, pero en la realidad de un hospital saturado, con pasillos llenos y médicos corriendo de un lado para otro, ¿cuánto de ese diálogo ideal se produce de verdad? ¿No se acaba convirtiendo a menudo en un firme aquí de 5 minutos? Ese es el gran riesgo y la gran crítica al sistema, que la burocracia devore a la ética. El ideal que defiende el texto es que ese diálogo es un derecho del paciente y una obligación del médico, por muy presionado que esté el sistema. Pero, como en todo, hay excepciones dictadas por la urgencia. La situación de película, me imagino. Un accidente de tráfico, el paciente llega inconsciente, está solo y hay que operar ya o se muere. Exacto. En esa situación extrema opera lo que se llama el privilegio terapéutico. Ante un riesgo de muerte inminente, sin tiempo para deliberar y sin poder contactar con familiares o representantes, el médico no solo puede, sino que debe actuar. Debe. Se presupone que cualquier persona razonable consentiría en recibir un tratamiento para salvar su vida. Aquí, el principio de beneficencia, que es hacer el bien, pasa por encima del de autonomía. Simplemente porque la autonomía en ese momento no se puede ejercer. No se puede, claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos las piezas, el panorama que dibuja el texto es el de una medicina en plena transformación. Es un viaje desde un modelo autoritario, donde el paciente era un objeto pasivo, hacia un respeto profundo por su historia, sus valores y sus decisiones. Vemos que la bioética no son teorías abstractas, sino herramientas muy prácticas para tomar decisiones justas bajo una presión inhumana. Nos obliga a confrontar nuestros propios sesgos, a comprender la identidad de la persona que tenemos delante y a recordar que la base de todo es un diálogo honesto. Has trazado el mapa perfectamente. La bioética es, en esencia, la conciencia crítica de la medicina. Y es interesante, porque todo este análisis se ha centrado en las obligaciones y los dilemas del profesional sanitario. Pero esto inevitablemente nos devuelve una pregunta al resto de nosotros. Una pregunta final para la reflexión. Adelante. Si fuéramos esa persona en la cama de un hospital, o su familiar más cercano, ¿estamos realmente preparados para tener estas conversaciones? ¿Hemos pensado y hablado alguna vez sobre nuestros valores, sobre qué consideramos una vida digna, sobre nuestros deseos ante una situación crítica? Antes de que la crisis nos golpee y ya no haya tiempo para deliberar.